Listo. ¿Sí? Esa línea punteada es la línea de acción. Ahora, cuando me dice colineal, este vector que tú ves acá, él, lo voy a traer por aquí, voy a borrarlo de encima, que salió copiándose. ¿Ya? Voy a ampliar la línea de acción, ¿sí? Voy a ampliar, es una línea punteada. Ahí está, ¿ves? Es la línea de acción. Es una línea, esa es su línea de acción, ¿de acuerdo? Ya, entonces, este vector, ya está, ya le cambié de color. Este vectorcito puede estar aquí. ¿Ves? Eso quiere decir colineal. Puede estar acá arriba. Eso quiere decir colineal. ¿De acuerdo? Acá está el concepto, ¿no? Dice, se manifiesta colineal, de manera colineal. Ah, ya sé entonces a qué se está refiriendo de manera colineal. Se quiere decir que puede estar en la misma línea de acción, pero también debes tener en cuenta que tiene el mismo sentido que el vector original. Mira el vector original, ¿hacia dónde su sentido? Hacia arriba, ¿no? También él está hacia arriba. ¿Ves? Eso quiere decir colineal, ¿sí? O también te dice que se manifiesta de manera paralela al vector. Ah, aquí está, ¿no? Aquí se está expresando de manera paralela. ¿Lo es? Paralelo al vector, ¿ves? Paralelo. ¿Qué cosa quiere decir paralelo? Que nunca se van a cortar. Bueno, entonces, el vector, vamos a ponerle un vector A. Ahí está. Falta la flechita en la parte de arriba. Está el vector A. ¿Sí? Y esto que vemos acá es el vector unitario, que es una unidad. Por ejemplo, si este vector mide 8 unidades, este vector unitario mide una unidad. Si este vector grande mide 20 unidades, este vector va a medir una unidad. Si este vector, ojo, escúchame, cuando yo digo 8 unidades, ¿ya? Con minúscula. 8 unidades, cuando yo digo 8 unidades, ¿qué cosa quiere decir unidades? ¿Qué cosa quiere decir eso? Esta U está reemplazando a decir 8 metros, a decir 8 kilómetros, a decir 8 centímetros. ¿De acuerdo? Esta U está reemplazando a todos ellos. ¿Sí? Cuando digo 8 unidades, puede ser 8 centímetros, 8 kilómetros, 8 yardas, ¿no? ¿Ah? ¿De acuerdo? Eso quiere decir. ¿Estamos? Queda claro. Entonces, cuando yo hablo de 8 unidades, por ejemplo, mira, ve, en los problemas a veces aparece así, ¿no? Algunos tienen temor en preguntar, ¿qué es eso, profe? A ver, vamos a ver si por acá aparece. Solamente dice 10. 10, 4, 4. Ah, no, en algún momento lo vas a ver. No apareció ningún problema por acá, no está propuesto. No está propuesto.
Ya está, no está propuesto. Bien, entonces quedamos así. Si el vector mide 8 unidades, el vector unitario mide 1 unidad. O sea, si el vector te dicen que mide 8 kilómetros, el vector unitario mide 1 kilómetro. Así, de frío, seco. Tiene la misma dirección y sentido o es colineal al vector original. Ahora, ¿cómo se determina un vector unitario? Matemáticamente es así. El vector unitario, a ver, falta acá escribir cómo se representa el vector unitario así. Es una letra U y se pone bajo al vector. En la parte de abajito se coloca el vector. Ahí está. U de A. ¿Sí? Entonces, el vector unitario es el cociente entre quién. Mira, lo voy a primero hacer y de ahí lo explico. Es el cociente o la división entre el vector y su módulo. O sea que el vector unitario del vector A ¿ya? Es el vector A entre su módulo. Ese es el vector unitario. ¿Sí? Entonces, no te olvides, eso viene a ser el vector unitario. Muy bien. Es una fórmula en realidad. Y acá te lo dice, ¿no? Te dice matemáticamente, ¿sí? Matemáticamente, el vector unitario está definido como la relación, ¿sí? Relación entre dicho vector y su correspondiente módulo. La relación entre dicho vector y su correspondiente módulo. O sea, el vector entre su módulo, en otras palabras. Eso es el vector unitario. ¿Sí? A ver. Otros vectores en el plano. ¿Qué otros vectores en el plano existen? Allá. Cuando hablamos de manera tridimensional. Mira. En el eje, este es el eje Z. Voy a hacer tridimensional. ¿Ah? El eje X. Y el eje Y. ¿De acuerdo? El eje Z. El eje X y el eje Y. Listo. Tridimensional. Entonces, si el vector está sobre el eje X, un vector está sobre el eje X, su vector unitario se representa así. Su vector unitario se representa, ahí está, tiene un nombre, se le conoce como Y, ¿ya? Su vector unitario, su unidad es eso, Y, ¿ya? No parece I, ¿no? Parece J. No, voy a borrarle la patita. Listo. Y, en cambio, cuando está en un vector en el eje Y, su unitario, su vector unitario, se representa con la letra J, ¿ya? Es su vector unitario, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿no? J, J. Y cuando ese vector está paralelo al eje Y o sobre el eje Y, ¿sí? Estamos hablando del vector
del vector K. Ahí está. Vamos a ponerle por aquí. ¿Sí? Es el vector K. Esos son los otros vectores. ¿Sí? O sea, cómo se representa o cómo se les llama en cada uno de los ejes. ¿Sí? Así es. ¿De acuerdo? Nada difícil, nada complicado hasta el momento. Solo estoy explicando qué es un vector, ¿no? Mira, qué es un vector, cómo lo vemos gráficamente, ya lo hemos visto cómo es matemáticamente, y este, qué es el vector unitario, qué otros vectores existen en el plano, ¿sí? Y ahora, de las propiedades. ¿Cuántas propiedades he puesto acá? 8. Vamos a explicar cada uno de ellos, ¿sí? Que es muy importante saber esas 8 propiedades. Y luego vienen algunas otras como los casos especiales. Ah, no, son 9, ¿no? 9. Luego viene el método del paralelogramo o ley de cosenos, una observación, método del triángulo y método de descomposición. Y eso es todo. Te dominas todos estos conceptos y, ¿verdad? Un problema de vectores es papayita. Dice así, primera propiedad. La suma, por cierto, O ya no se tilda. La suma o la diferencia de dos vectores siempre dará como resultado otro vector. Lo que te quiere decir que si tú sumas dos vectores o restas dos vectores, como resultado tienes otro vector. Por ejemplo, voy a usar justamente estos vectores unitarios. Por ejemplo, yo tengo un vector A que es 3i más 2j. Este vector tiene dos dimensiones. 3i más 2j. Y acá otro vector. Ese vector puede tener una sola dimensión nomás. O puede tener las tres. Por ejemplo, puede ser menos 5j. ¿Ves? Listo. Ahora, si yo sumo esos dos vectores, a más b, si yo sumo esos dos vectores, ¿ves? Si sumo esos vectores a más b, entonces sumo también sus unidades, pero correspondientes, pues, sus unidades correspondientes. Por ejemplo, acá tengo 3i, este vector no tiene i, entonces, ¿con quién se va a sumar? Con nadie, pues. Sigue igual, 3i, obvio. Ahora suma, ¿quién? 2j más menos 5j. 2j más menos 5j. Ah, sería 2 menos 5, será menos 3j. Ahí está, menos 3j. ¿Lo ves? Esa es la suma de dos vectores. Mira, este es un vector, este es otro. Los he sumado y como resultado, ¿qué me ha salido? Otro vector. Entonces yo puedo agarrar, en lugar de colocar A más B, puedo colocar R en su lugar. O sea, A más B, ¿qué cosa es? Otro vector. Si quiere lo llamo R, o si quiere lo llamo C, pues otro vector, pues. ¿Ves? ¿Y qué resultó de R? De sumar A más B. ¿Lo ves? Eso te dice, la suma de dos o más vectores, o la diferencia de ellos, me va a dar otro vector. Me dice, el producto de un número real por cualquier vector, e inclusive el unitario, siempre me va a dar otro vector. Por ejemplo, si acá tengo el vector A, yo quiero conocer 3A.
Eso quiere decir que voy a multiplicar por 3 a cada uno. 3 por 3, 9. 9 veces sí. Y 2 por 3, 6. 6 veces j. Ahí está. 9i más 6j. Ha sido multiplicado por 3, ¿ves? Multiplicando un número real. Y este es otro vector. Si quiere lo puedo llamar 3a, o r, o c. Pero voy a dejarlo así nomás. ¿Sí? Entonces, el producto de un número real por un vector siempre me va a dar otro vector. Para que dos o más vectores sean iguales, necesariamente deben tener el mismo módulo, dirección y sentido. ¿Sí? No podemos decir pues que solamente el tamaño, porque en algunas ocasiones muestran pues que hay dos vectores de igual tamaño, pero los sentidos a veces no son los mismos, o las direcciones tampoco sean los mismos. Entonces, dos vectores para que sean idénticos, dos o más vectores para que sean idénticos, ya deben tener esas tres características fundamentales iguales. ¿Todo vector puede cambiar de sentido? Sí. Así como los ángulos trigonométricos, ¿no? Cuando tú le cambiabas de sentido al ángulo, cuando tú le cambiabas el sentido a un ángulo, ¿qué pasaba? Cambiaba de signo, ¿sí? De igual manera. A un vector, si tú le cambias de sentido, ¿qué va a hacer? Va a cambiar de signo, nada más. Si es un vector a la hora que le cambias el sentido, menos A. ¿Sí? Todos los vectores pueden ser trasladados en forma colineal, o sea, a lo largo de su línea de acción, o en forma paralela. Así, tú lo puedes trasladar a un vector, no hay problema. ¿Sí? Tú lo puedes trasladar, pero tienes que mantener sus características fundamentales. ¿De acuerdo? Muy bien. Todos los vectores colineales y paralelos, o paralelos, pueden sumarse o restarse como si fueran simples números reales, ya que poseen el mismo vector unitario. Así es. Cuando los vectores son colineales o paralelos, tú puedes sumar o restar, como si nada. Mira, ¿ve? Ejemplo, eso podemos entenderlo con ejemplos. Por ejemplo, mira este vector. Ya está. Mira este otro vector. Vamos a suponer que este vector sea de 8 unidades y este vector sea de 2 unidades. Mira, ve, estos son dos vectores paralelos. Entonces, ¿ya? Entonces, yo los puedo sumar como si nada. ¿Y de qué tamaño me saldrá esos dos vectores? Un tamaño de 10. ¿Sí? Ese vector es de 10 unidades. A eso se está refiriendo. Pero ¿qué pasaría si estuvieran en sentidos contrarios? Pues, en este caso estoy dibujando vectores paralelos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si fuesen sentidos contrarios? Ahí está. ¿Qué podemos decir ahora? ¿Saldrá 10 unidades? No, no sale 10 unidades, sino que ahora será de 6 unidades, más pequeño, ¿sí o no? Claro, un vector más pequeño porque se han restado en ese caso. Qué fácil, profe. Sí, es elemental eso. Hacia la derecha de todas maneras, ¿no? Porque el 8 es más grande. 6 unidades. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Qué les parece? Y eso me di cuenta, profe, pero ¿qué otro caso puede suceder? Ah, bueno, ojo, acá son vectores paralelos, pueden ser vectores colineales, ¿no? ¿Cómo colineales? Ya me olvidé. Ah, colineales son así, mira, ve. Voy a poner esto más a la izquierda. Voy a dejar primero la flechita. Vamos a ver los vectores colineales. A ver, pueden ser colineales.
Ahí está, ¿ves? Están en la misma línea de acción, ¿sí? Y el resultado salió 6 igual, ¿no? Porque uno es 8 y el otro es 2, ¿no? O sea, vectores colineales. ¿Ves? Ahora, profesor, ¿qué otra condición existe entonces para que a mí me den eso como propiedad? ¿Qué otra condición? Claro, pues mira, ve. Fíjate, si yo tengo un vector de esta naturaleza, que sea 5 unidades, y este otro vector de 2 unidades. Acá te vas a dar cuenta de algo. A ver, suma esos dos vectores. Ah, profesor, 7. 2 más 5, 7, así como usted hizo, ¿no? 8 más 2, 10. 8 más 2, 10. 8 menos 2, 6, porque están en sentidos contrarios. Y acá 5 más 2, 7. No, pues, ¿cómo vas a...? No, entonces resto. 5 menos 2, 3. 3, profe. No, tampoco. Aquí estos vectores no son paralelos ni tampoco son colineales. Profe, entonces yo no lo puedo sumar así como hizo usted, o sea, como simples números, como dice la propiedad, porque acá la propiedad te dice eso, ¿no? Te dice todos los vectores colineales, colineales y paralelos, pueden sumarse o restarse como si fueran simples números, ¿no? Aquí no. Yo no puedo decir que la suma de esos vectores es 7. Pero se puede sumar, profesor, sí se pueden sumar. Hay una propiedad para sumar esos vectores. Pero acá yo no puedo decir que la suma de estos vectores es 7. Yo no puedo decir que la suma es 7. Eso es, ¿cómo es eso? Falso, ¿no? Eso, no, no es. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que eso quede claro. Vamos con la 7. Todos los vectores no colineales ni paralelos no pueden sumarse directamente a lo que te acabo de hacer como último ejemplo, puesto que la suma aritmética o algebraica, mal escrito, ¿qué sugiere? Algebraica, 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 omitir, ya está. Te dice que no se puede sumar, ¿no? No se pueden sumar, es justamente lo que te había mencionado acá. Bueno, no, es imposible esto. Ahí está, ¿sí? No puedes decir que es 7, imposible. El vector resultante o la resultante vectorial de dos o más vectores no colineales, estos son vectores no colineales, pues. Este vector de tamaño 5 y este vector de tamaño 2 son vectores no colineales. Entonces dice, el vector suma o resultante, eso tenlo bien presente. Cuando hablamos del vector resultante, es simplemente la suma de vectores. Vuelvo a repetir. Cuando hablamos del vector resultante, cuando te dice, hay el vector resultante, ¿qué cosa te está pidiendo que hagas? Suma vectores. Vuelvo a repetir. Hay el vector resultante. ¿Qué te piden? Que sumes vectores. ¿De acuerdo? Acá te dice, el vector suma, es la suma de vectores, o resultante vectorial, ya sabes de qué se está hablando entonces, de dos o más vectores no colineales, como el caso del vector 5 y 2, ni paralelos, es el mismo caso del vector 5 y 2. Se determina ubicando los vectores uno a continuación de otro, determinando estos una poligonal abierta. ¿Sí? Voy a colocar los vectores uno a continuación de otro, o sea, patita, cabecita y patita, cabecita, que será cerrada por el vector resultante. ¿Sí? Va a estar cerrada por el vector resultante. Mira, ve. Acá está. Por ejemplo, acá está el vector de 5 y el vector de 2. ¿Sí? Puedo hacer acá mismo. Acá está.
Entonces, vamos a insertar formas. Acá está, flechas. Muy bien. Por ejemplo, acá tengo un vector, ¿sí? Acá tengo otro vector, ¿sí? Mm, Otro vector y otro vector. Ahí está. Mira, se me ocurrió colocar cuatro vectores. Pueden ser dos, tres, cuatro, n vectores. No importa. Pero dice que esos vectores los voy a colocar uno a continuación de otro. Entonces, ahí está, lo voy a poner por acá. Bueno, a él lo voy a copiar. Ahí está. Lo voy a colocar uno a continuación de otro. ¿Ves? Listo. ¿Ves? ¿Qué me formó? Una poligonal abierta. La va a cerrar ¿quién? El vector suma. El vector resultante. Esa la va a cerrar. ¿De acuerdo? Pero ese vector resultante va a empezar de donde empezó ubicando los vectores y terminar en la cabeza del último vector. Ahí está. Le voy a cambiar de color para que lo veas. Ah, este vector de naranja es el vector resultante. ¿Sí? Lo voy a copiar al otro lado para poder escribir encima. Ya sabes qué fue lo que hice. Ahí está, ¿no? Este es el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Entonces acá está el vector A, acá está el vector B, se ha colocado uno a continuación de otro, C, D, y ese vector es el vector resultante. Falta colocar las flechitas encima, ¿no? Las flechitas, claro. Si no, estaría hablando del módulo, ¿no? Estaría hablando del módulo. Claro, acá también, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es la resultante, chicos? ¿Qué es la resultante? Lo dije, ¿qué cosa es la resultante? Es la suma vectorial. Es la suma de vectores, pero es la suma vectorial. ¿De acuerdo? Esa es la resultante. O sea, A, el vector A, más el vector B, más el vector C. Y falta uno más el vector D. Esa es la resultante, la suma vectorial. ¿Sí? Ahora, se puede representar de diferentes formas los vectores, sí. Sí. Profesor, puede suceder de que cuando tú comiences a trasladar los vectores, no te forme una poligonal abierta, sino te forme una poligonal cerrada. Sí, puede pasar. ¿Y qué pasaría eso? Entonces, la resultante, ¿de qué tamaño sería, profesor? Sería cero. O sea que la suma vectorial sería cero. Ah, ¿verdad? ¿No? Claro. Si los vectores lo colocas uno a continuación de otro, y de repente te das con la sorpresa que los vectores se cerraron, eso quiere decir que la resultante parte aquí y termina ahí. O sea, ¿cuánto vale la resultante en ese caso? Cero. La suma es cero. Claro, la suma es de este vector, más él, pero la suma me va a dar cero. Eso es para representar y poder resolver algunos problemas. Aquí ya lo vas a ver.
Bueno, eh, el caso especial dice cuando el polígono presenta los vectores sucesivos, es decir, no observamos intersección de cabezas o cabezas de flecha, no existirá resultante. ¿Sí? Claro, lo que te estoy diciendo no llega a cero. El módulo y la dirección de un conjunto de vectores no colineales ni paralelos cuyos módulos son conocidos se puede determinar aplicando los métodos analíticos correspondientes. Ajá. Recuerda, yo puedo sumar vectores como resultado otro vector. ¿Sí? Otro vector. Puedo multiplicar un número con un vector. Puedo sumar vectores como si fuesen simples números, siempre y cuando sean paralelos o colineales. ¿Sí? Profesor, pero acá he usado números. Mira, este puede ser el vector A, este es el vector B. Entonces, este es el vector A más B, el vector resultante A más B. El vector A más B. Ajá. Que el tamaño es 10, claro, el módulo de esa resultante es 10. Se ha podido sumar como si nada. ¿Ves? De igual manera, he podido restar. Ahora, profesor, si yo quiero la resultante de esos dos vectores, de estos de acá, quiero la resultante de eso, no puedo sumar, no me sale 7 ni tampoco es 3, ¿no? Ni tampoco es 3, profesor, pero ¿cómo puedo yo sumar esos vectores? ¿Se podrá? Sí, sí se puede. No es 7, claro, pero sí se puede sumar. Y para sumar esos vectores tenemos el método del paralelogramo o ley de cosenos, tenemos el método del triángulo o ley de senos y el método de la descomposición rectangular. Tenemos esos tres métodos, ¿sí? Así es. A ver, ¿qué te dice el método del paralelogramo? Eso solamente, el método del paralelogramo, escúchame, que solamente es aplicado para dos vectores nada más, ¿sí? Colocamos los vectores así, ahí está un vector y acá está el otro vector. Lo colocamos de esa manera y trazamos esta línea punteada, ¿ves esta línea punteada acá arriba? Que es paralela al vector de abajo. ¿Ves esta línea punteada que está al lado derecho? Es paralela a él. Entonces lo que se ha formado es un paralelogramo, pues. Quiere decir que la suma de esos dos vectores, acá está, ahí está. Este vector de celeste es la suma de esos dos vectores de negro. ¿Sí? Así es. Uy, me está ganando la hora. Ya, la suma de este vector, que este tema es bastante amplio, lo voy a tomar en dos clases. Ahí está. Entonces, esta es la resultante. Porque la resultante, ¿qué cosa es? La suma de vectores, pues. Ahí está. Ahí está. Pero yo quiero hallar el módulo, profesor, el módulo. Ah, ya. Porque acá yo acabo de representar de celeste cómo es la suma de esos dos vectores. Representar gráficamente. Y, y vectorialmente su resultante es el vector A más el vector B. Y el módulo, profesor, el módulo es el tamaño, ¿sí o no? Entonces, el tamaño de ese vector es, ¿no? Vamos a usar la ley de cosenos. Raíz cuadrada de el tamaño de A, ahí está, al cuadrado, más el tamaño del vector B, más dos veces el tamaño de A por el tamaño de B
por coseno del ángulo que hacen esos dos vectores. Por ejemplo, alfa. En ese caso es alfa. ¿Sí? Listo. Esa sería la ley de cosenos. ¿Está por acá? No, no está. Podemos hablar de diferencia. Y en diferencia, en lugar de más, es menos. ¿Sí? En diferencia, en lugar de más, es menos. ¿Ya? ¿Qué pasaría si el ángulo es cero o si el ángulo es 180? Si este ángulo de aquí, ¿sí? A ese ángulo se refiere. ¿Qué pasaría si es cero? Entonces A cae sobre B. Y ahí estaríamos hablando de vectores colineales, ¿no? Puedo sumar. ¿Y qué pasaría si el ángulo es 180? O sea que A estaría apuntando hacia la izquierda y B hacia la derecha. Entonces estaríamos hablando de una diferencia de vectores, ¿no? Ahí sí ya podría restar, ¿no? Así es. Bien. Bueno, voy a pasar con algunos ejercicios antes de pasar al otro curso, porque ya me va a ganar la hora. Un par de ejercicios. Vamos con el ejercicio uno. ¿Sí? A ver, listo. Te pide la resultante. Fácil, profe. La resultante es A más B más C más D más E más F. Claro, tú lo has dicho. Esa es la resultante. A más B, claro, que esa es la definición. La resultante es la suma de vectores, ¿sí o no? Sí. Entonces tendría que sumar el vector A, el vector B, le voy a poner una rayita nomás, ¿ya? El vector C, el vector D, vas a ver qué fácil es, ¿ah? El vector E y el vector F. Ahí está, ¿ves? La resultante es la suma de todos los vectores. Sí, ahí está. ¿Qué? ¿Y esa es la respuesta, profesor? No, no, no hay en las alternativas. ¿Qué pasó? Ah, es que acá ahora te voy a tener que usar el método del polígono, pues. ¿Qué te dice? Observa, observa esto, mira. Observa esos tres vectores. Están formando un polígono cerrado, ¿sí o no? Y solamente, si yo me centro solo en esos tres vectores, está formando un polígono cerrado. ¿Y cuánto es la suma de esos tres polígonos cerrados? Cero. Ah, D más E más F es cero. Así es. Ah, mira, ve, sorprendente. O sea, D más E más F es cero, profesor. Ah, o sea que ahora la resultante solo me queda ¿qué? Me queda A más B más C. Nada más. Ah, interesante, profe. Interesting. Bien. eh, Voy a borrar acá. Y ahora digo, ¿por qué no me centro ahora en todo? Todo. También es un polígono, pero de cuatro lados, no importa, pero es un polígono. ¿Y qué pasa cuando es un polígono y es cerrado? Y mira, está uno a continuación de otro. Mira, D, A, B, C. ¿Cuánto debe sumar entonces? A ver, eso lo voy a escribir acá al costado. D más A más B
más C. ¿Cuánto suman esos? A ver, ¿alguien me dice cuánto suma esos cuatro vectores? ¿Cuánto suma? Cero, porque es un polígono cerrado. Recuerdas a él también, mira, mira. Esos tres también, ¿sí o no? Polígono cerrado. ¿Qué sumó? D más E más F sumaron cero, pues, ¿no? Por eso se eliminaron de acá, ¿sí? Ahora, si ellos suman cero, ¿quién es A más B más C? ¿Quién es A más B más C? A más B más C es la resultante, ¿sí o no? A más B más C es la resultante. Más el vector D suma cero. Ahora despeja la resultante, pues. Despeja la resultante. El D pasa a restar y tenemos menos D. Listo, ¿ves? Tenemos menos D. Ahí está, ¿no? La respuesta sería la B. ¿Ves? Fácil, ¿no? Es el método del polígono. Vamos. Esta es la misma cuestión. Esto lo voy a hacer acá mismo. ¿Sí? Te pide la resultante. El vector resultante del sistema es. Entonces, lo que voy a hacer yo a continuación es ponerles letras. ¿Sí? Vamos a poner por acá. La resultante. Voy a llamarle al vector A, vector B, vector C, vector D y el vector E. Mira, son 5 vectores, ¿ah? Entonces, la resultante será ¿qué cosa? La suma de los 5, pues. Claro. Recuerda que te dije, la resultante es la suma de vectores, nada más. Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? Reducirlo, ¿no? A una expresión nada más pequeña. Así es. Le comento que estoy colocando rayita nomás encima para no estar demorando en dibujar la flecha, ¿ya? De E. Entonces, mira lo que voy a hacer. Más pequeño. Y mira, este vector lo voy a trasladar acá. Ah, ¿qué te parece? ¿Puede, profesor? Claro, se puede trasladar los vectores, ¿sí o no? Así es, ¿sí? Incluso este vector también, ¿no? ¿Lo ves? Eso que acabo de hacer, lo voy a volver a copiar acá. Un ratito antes de copiarlo. Esto está muy a la izquierda. Ahora sí lo voy a copiar. Vamos a copiar al otro lado para poder graficar o escribir sobre él. Entonces, mira, ve, recuerda que este es el vector A, este es el vector B, el vector D subió, recuerda todo vector se puede trasladar, el vector C se mantiene ahí nomás, el vector E subió, ¿no? Ya está. Observa qué pasa aquí. Mira esos tres vectores. Están uno a continuación de otro. El vector B, el vector A y el vector D. ¿Cuánto suman el vector A más B más D? ¿Cuánto suman?
A ver, ¿quién lo dice? A ver, chicos, participen. A ver, Kawamani, Kimberly, Adrián, Ingrid, Coraite. ¿Cero? Exacto. Suman cero. O sea, así es. O sea que A más B más D. Chao. ¿Qué me queda? C más E. C más E nada más me queda. ¿Sí? Me queda C, el vector C más el vector E. ¿Sí o no? Ya está. Entonces, ¿pero esos vectores están uno a continuación de otro? No. Voy a regresar acá. Sea que tú ya no estás, tú tampoco y tú tampoco. Solo me quedé con esos dos vectores, ¿sí o no? Entonces, voy a colocarlo uno a continuación de otro. Ahí está, a ver, o sea, regresó a su sitio, ¿no? Y voy a tener que trazar, como es una poligonal abierta, voy a tener que trazar el vector resultante. Como quedó poligonal abierta, recuerda es una poligonal abierta solamente esos dos, la resultante es aquella que cierra parte de la patita del primer vector, llegando a la cabecita del segundo vector. O sea, la resultante vendría a ser el vector ED, el vector ED, ¿sí? El vector ED es la resultante. Así es. Muy bien. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta. Vamos a regresar como estaba el problema al inicio. Así estaba, ¿no? Sí. Listo. Te pide el módulo. Ah, acá ya cambió la cosa, ¿no? Te pide el módulo. Y aquí, igual, empiezo la resultante, que es la resultante, la suma de todos los vectores. Y esto está más interesante todavía. Mira, yo con esto termino el tema de vectores. Vamos a hacer una segunda clasecita, me parece, de vectores. Quede claro, ¿no? Yo sé que está interesante. Ya. ¿Qué es la resultante? La suma, profe. Claro. No te compliques la vida. Es la suma. Entonces, la resultante vendría a ser E más S E más S más T más P. Profesor, tengo una observación. Más Q. Muy bien, dime, ¿cuál es tu observación? ¿O alguien ya se observó algo? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Hacer alguna pregunta antes de continuar? ¿Qué está pasando? Profesor, ya, yo pregunto y yo me respondo. Profesor, la resultante siempre va a ser la suma de todos, no interesando si están uno a continuación de otro. No, no interesa si está uno a continuación de otro. Pueden estar en sentidos contrarios, cruzados, no interesa. La resultante siempre vas a plantearlo así. ¿Qué cosa es la resultante? La suma de los vectores. No te interesa cómo están. ¿Ya? Esa es la resultante, la suma. Pero en las alternativas no hay, profe. Claro, pues no va a estar, pues obvio. Mm, ¿Qué cosa tengo que hacer? Aplicar el método del polígono para simplificar el problema. Ay, 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 ya entendí. Pero, ¿cómo hago acá, profesor? Mira mira S, están en el mismo sentido, ¿sí o no? Pero T no. T no está en el mismo sentido. ¿Y qué puedes hacer tú? Ah, ya me acordé de una de las propiedades. ¿Te acuerdas que lo hice con la analogía del ángulo? ¿Qué te dije?
El ángulo se puede cambiar de sentido. Y si cambia de sentido el ángulo, cambia el signo, ¿sí o no? Igualito, te dice la analogía. Con el vector también. Ah, el vector, si tú le cambias de sentido, cambia de signo. Así es. Entonces, eso voy a hacer. Le voy a, le voy a borrar la cabecita aquí. Listo. Y ahora lo voy a poner por acá. Estoy prevaleciendo, escúchame, estoy prevaleciendo el sentido de E con S, ¿no? Ya no sería T, sino sería menos T. Mira, ve, Q, E, S, menos T, están yendo hasta ahora el mismo sentido. Y P también, ¿no? P, ahí está. Ahora sí, ¿cuánto es la suma de esos vectores? A ver, Q más E más S más menos T más P. ¿Cuánto es la suma de esos vectores? ¿Alguien me dice cuánto es la suma de esos vectores? Está una poligonal cerrada. Cero. Exacto. Profesor, ahora T lo paso al otro lado y me queda que Q más E más S más P, eso es T. Ah, o sea que acá la resultante yo puedo reemplazar, ¿no? Sí. E, S, P, Q. ¿Cuánto es la suma de ellos? T. Ah, ya, ya. O sea que me queda que R va a ser igual a eso que es T más T. ¿Y cuánto es T más T? 2T. Esa es la resultante. La resultante vendría a ser 2 veces T. Profesor, pero ahí me pide el módulo. ¿Ah? Ah, el módulo. Entonces ponle dos barritas, pues. ¿Ya? Y ahora sería 2 veces. Y le quito la flecha, pues, ¿no? Porque estoy hablando de módulo. ¿De acuerdo? Esta respuesta 2T. ¿Sí? Entonces, que quede bien clarito esto de acá. ¿Qué es la resultante? La suma de vectores. De frente, ¿no? Plantea así. ¿De acuerdo? Ya en otra clase estamos aplicando los otros métodos. Ahorita hemos aplicado método del polígono. Hemos aprendido método del polígono. Vamos a cambiar de curso. No, ya son las 11. A ganar la hora, si no. Ya está. Y en química he decidido empezar con lo que es la tabla periódica. Normalmente empiezan con este, estructura atómica, algunos empiezan con lo que es masa, materia, materia y energía, otros empiezan con radiación nuclear, ¿sí? Pero no voy a retroceder tanto y voy a arrancar yo desde tabla periódica, ¿sí? ¿Por qué desde tabla periódica? Porque yo quiero entrar rápido a lo que es enlaces químicos, nomenclatura, o sea, la base de la química de aquí para adelante es la tabla periódica. Si no conoces la tabla periódica, frito pescadito. O sea que esto es la base para todo. De aquí para adelante, de enlaces químicos, nomenclaturas, nomenclaturas, reacciones químicas, estequiometría, electroquímica, teoría de ácidos bases. No dominas tabla periódica, todos esos temas que vengan más adelante,
no lo vas a entender. Puedes resolver problemitas así lo más sencillo que por qué sumó, por qué restó, nada más. Pero explicación de las cargas no lo vas a obtener claro, ni cómo sacarlos. ¿Sí? Entonces, la tabla periódica, vamos por acá. Ahí está. Yo sé que lo conoces. ¿Qué pasó? ¿Dónde se me fue? Ah, ya, ya. Listo. Un rato. Listo. Eso es lo que quería hacer. La tabla periódica, yo te sugiero que te lo aprendas, pero por columnas, ¿ya? Por columnas, ¿de acuerdo? ¿Por qué por columnas? Porque cuando estés haciendo tu nomenclatura, enlaces, te va a ayudar enormemente, ¿sí? Te lo aprendas por grupos, ¿ya? Por grupos. Entonces ese es un trabajo muy importante. Yo me acuerdo que en mi preparación yo me sabía toda la tabla periódica. Había obviado, pues, obviamente lo que estaban acá abajo, ¿no? Los lantánidos y los actínidos. Eso había obviado, ¿no? Pero sí me había aprendido toda la tabla, me lo sabía de memoria. Y cada vez que daba el examen y venía tabla periódica o o estaba haciendo enlace químico o estaba resolviendo algún problema de nomenclatura, yo dibujaba los grupos que me importaban, que tenía la necesidad para resolver un problema. Nada más, los grupos que me interesaban. Y cuando el problema era de tabla periódica específicamente, yo dibujaba a veces toda mi tabla periódica abreviada. Ya me lo conocía ya al derecho y al izquierdo. Bien, acá puedes ver al hidrógeno. Dícese pues que el hidrógeno no había un lugar específico para él y por solo empezar con un número atómico 1 lo ubicaron ahí, porque no es su lugar. ¿Te das cuenta que está de color celeste y los de abajo están de color naranja? Claro, porque los de naranja son alcalinos, son metales alcalinos, son metales. En cambio, él es un no metal. Por lo tanto, ¿qué hace ahí? Por lo mismo que dije, por solo tener número atómico 1 y no había otro lugar donde ubicarlo, lo dejaron ahí. Este segundo grupo, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, ellos son los alcalinos térreos. También son metales. Pero estos dos metales, estos dos grupos de metales, son metales blandos, pero muy reactivos frente al agua. Ellos reaccionan fuertemente frente al agua. Mira, ya que estamos acá en el internet, voy a aprovecharlo. Reacción